Un dron ha revelado imágenes impactantes que nadie esperaba ver en 2026. The Line, el megaproyecto más ambicioso de Arabia Saudí, que prometía revolucionar completamente cómo vivimos, ha llegado prácticamente a su fin. Lo que iba a ser la ciudad del futuro se ha convertido en uno de los errores de construcción más costosos de la historia moderna. Más de 50.000 millones de dólares gastados para casi nada concreto. El proyecto ha sido extremadamente debatido en los últimos años y la mayoría de expertos siempre creyó que era demasiado gigantesco para construirlo realmente. Parecía más bien sacado de una película de ciencia ficción que de la realidad. Pero ahora que han pasado varios años desde que comenzó la construcción, ¿cómo acabó todo esto? ¿Se convirtió en el mayor megaproyecto del mundo como prometieron? ¿O terminó siendo un error de $1 billón que fue abandonado? Averigüémoslo juntos. Pero antes de explicarte exactamente qué salió terriblemente mal con todos los detalles, si te fascina la ingeniería extrema y los megaproyectos imposibles, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque vamos a revelar información actualizada que los medios internacionales apenas están cubriendo ahora. Ahora sí, empecemos este recorrido. El plan exacto completo de The Line fue desvelado públicamente por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Es en julio de 2022 con bombo y platillo internacional. La propuesta inicial era absolutamente demencial por su escala. 2 rascacielos paralelos de 500 metros de altura construidos completamente de vidrio reflectante que supuestamente se extenderían 170 kilómetros a través del desierto árido de Arabia Saudí. Para poner esto en perspectiva clara, esto equivaldría a construir 2 líneas continuas de 2000 One World Trade Centers cada una sin interrupción. Una escala que nadie había intentado antes en la historia. Pero The Line no era solo el mayor megaproyecto jamás propuesto en la historia de la humanidad. Era supuestamente una nueva forma revolucionaria de vivir que cambiaría las ciudades para siempre. No habría coches dentro de la ciudad y absolutamente todo lo necesario para la vida diaria estaría a 5 minutos a pie máximo. Toda la energía se produciría completamente a través de parques eólicos masivos y solares gigantescos. El agua utilizada procedería de una planta desalinizadora completamente libre de carbono. Todo ello convertiría a The Line en la primera ciudad con 0 emisiones de carbono del planeta. La propuesta causó una mezcla explosiva de conmoción mundial, asombro generalizado y recelo profundo entre expertos. Los tráilers promocionales se vieron decenas de millones de veces en YouTube y otras plataformas generando expectativa global. Pero apenas había información real verificable sobre las obras de construcción concretas. Casi todo el mundo en la comunidad de ingeniería creyó que The Line no era más que un truco publicitario masivo para llamar la atención internacional del príncipe heredero. Pero entonces, unos 3 meses después de la presentación espectacular de Mohammed bin Salman, las cosas dieron un giro sorprendente que cambió las percepciones. Comenzó la construcción real en el desierto. El 19 de octubre de 2022, el canal OT Sky reveló imágenes exclusivas de drones capturadas sobre las obras iniciales. El video mostró a docenas de excavadoras gigantescas cavando zanjas masivas a lo largo del desierto vacío. Estas zanjas formarían los cimientos fundamentales de The Line según los planes. La excavación ya se adentraba bastante profundo en el interior del desierto árido. Es difícil determinar hasta dónde te llegaba exactamente en ese momento inicial. Pero los expertos estimaron que podrían estar cerca de las montañas rocosas del fondo visible. Según el mapa oficial publicado en la web de NEOM, The Line comenzaba en una bahía específica del Mar Rojo y atravesaba directamente estas montañas rocosas masivas. Debido al terreno irregular y a que se veía el mar azul al fondo de las imágenes, las filmaciones probablemente se tomaron cerca del punto de inicio junto al mar. Así que las excavaciones iniciales podrían tener ya una longitud de entre 10 y 20 kilómetros aproximadamente. Además de las zanjas, se estaban construyendo más infraestructuras masivas alrededor de todo el proyecto ambicioso. En Google Maps de esa época se podían ver claramente varias urbanizaciones temporales para trabajadores. Había todo un espacio completo con oficinas administrativas y campamentos cerca de las montañas rocosas. Una comunidad NEOM con un campo de fútbol completo y piscinas olímpicas para trabajadores, y un centro de experiencias NEOM para visitantes internacionales curiosos. Estas imágenes satelitales no estaban actualizadas en tiempo real.
Probablemente ya había mucho más construido de lo que mostraban esas capturas. Así que ahora que la construcción había comenzado de verdad en el terreno, ¿cómo podría resultar esto finalmente? No había absolutamente nada comparable en todo el mundo desarrollado. Por lo que solo se podía especular sobre lo que ocurriría después, pero los analistas decían que había básicamente 3 resultados posibles distintos para este proyecto. El primero y más pesimista, que las obras de The Line se detuvieran completamente en unos meses o años sin que se mudara nadie realmente. Al igual que la Torre Jeddah, que lleva años paralizada sin avances. O la Torre Dubai Creek, que nunca se terminó a pesar de las promesas. Podría convertirse en un proyecto a medias abandonado y sin certeza alguna de continuidad. En ambos casos precedentes se mostraron renders impresionantes y grandes promesas al mundo. Se iniciaron las obras con aparente buen pronóstico de finalización exitosa. Pero luego todo se paralizó misteriosamente, y desde entonces no se ha avanzado absolutamente nada concreto. Sin embargo, este no parecía el escenario más probable inicialmente, ya que The Line contaba con el respaldo financiero de todo un país petrolero y había recibido la atención mediática de todo el mundo desarrollado. Si el proyecto se acercase siquiera a su finalización, podría ser una gran oportunidad para atraer más turistas ricos e inversores extranjeros a Arabia Saudí. El segundo escenario posible era que Arabia Saudí invirtiera brutalmente en sus planes actuales y que en las próximas décadas el país consiguiera realmente lo que prometió en sus tráilers espectaculares. La implementación de ciertas características específicas definitivamente podría ser posible técnicamente, como no tener coches circulando, generar energía 100% renovable e implementar la idea de la vida vertical inteligente. Sin embargo, cuando se trata de la envergadura total del proyecto, los números simplemente parecían imposibles desde el principio. Ya mencionamos que la altura de The Line sería similar al One World Trade Center de Nueva York, que tardó aproximadamente 8 años completos en completarse desde los cimientos. Aunque 8 años sigue siendo un plazo razonable para un edificio individual. Arabia Saudí quería construir una estructura de altura similar, pero de 170 kilómetros de longitud continua sin parar. Esto sería exactamente como construir una franja continua de 2000 One World Trade Centers seguidos. Y como el proyecto contenía 2 de estas líneas paralelas, en realidad sería como construir 4000 de ellas simultáneamente. Multiplicado por 8 años cada uno, acabaríamos en 32.000 años de construcción teórica. Por supuesto, Arabia Saudí las construiría muchísimo más rápido, ya que podrían empezar a trabajar en varias partes separadas a la vez con miles de trabajadores. Pero esto ilustra bastante bien la escala absolutamente demencial del proyecto. En esencia, que sería una tarea que tomaría siglos completar realmente. Para que nos hagamos una idea más realista y comparable, unos 40.000 trabajadores construyeron la famosa presa de las 3 gargantas en China y tardaron 17 años completos en terminarla funcionalmente. Y eso con solo 180 metros de altura y 2,3 kilómetros de longitud total. O sea, absolutamente diminuta comparada con The Line proyectada. Pero existía un tercer resultado posible e intermedio que muchos expertos consideraban. Dado que ya habían comenzado la construcción real en el terreno, podría haber un compromiso pragmático. Al principio la pregunta era si sería el mayor megaproyecto jamás visto, o un error de construcción de $1 billón abandonado. Pero quizá había otra opción intermedia más realista. Como muchos analistas apuntaron en comentarios y artículos técnicos, Arabia Saudí podría construirla efectivamente, pero no en las medidas demenciales propuestas originalmente, al construirse supuestamente en segmentos autónomos de 5 minutos a pie. Se podría construir todo el megaproyecto poco a poco gradualmente, e ir ampliando progresivamente en función de la demanda real y necesidad poblacional. Además, la altura de The Line podría ajustarse significativamente hacia abajo, haciendo el proyecto muchísimo más realista y factible de construir con presupuesto razonable. Con la mitad de altura planificada, todo el concepto innovador de vida vertical seguiría siendo exactamente el mismo funcionalmente, y todas las características prometidas podrían seguir aplicándose sin problemas, aunque The Line se construyese a escala significativamente menor. Podría ser la primera ciudad moderna grande sin coches del planeta.
y estar abriendo el mundo a una forma de vida completamente distinta y sostenible. En todo el mundo desarrollado hay múltiples iniciativas actuales para conseguir ciudades sin coches, pero hasta ahora se limitan a reducir el uso del coche en lugar de eliminarlo completamente. La mayoría de las grandes ciudades modernas giran completamente en torno al vehículo privado, lo cual hace terriblemente complicado cambiar radicalmente la situación urbana existente. Con The Line construida desde cero, se podía empezar sin esa limitación histórica. Podría ser la primera gran ciudad del siglo XXI, en la que el número de desplazamientos en coche llegara efectivamente a cero absoluto. Se pretendía que los servicios básicos para cualquier comunidad no estuvieran a más distancia que un recorrido cómodo a pie de 5 minutos. Alternativamente, un sistema de ferrocarril subterráneo ultra rápido que pudiera utilizarse para desplazamientos más largos por toda The Line extendida. Cuando llegaran los primeros habitantes programados en 2030, tendrían la sociedad de alta tecnología propuesta en los renders, pero a una escala mucho menor y más manejable financieramente. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones posibles resultó ser la realidad final? Ahora llegamos a 2026 y el estado actual devastador del proyecto. En enero de 2026 se publicó oficialmente que se redujo drásticamente el tamaño de este proyecto masivo. El diseño original ambicioso de The Line preveía una ciudad lineal de 170 kilómetros completos, pero ahora se limitará a solo 2,4 kilómetros construidos. Eso es menos del 1,5% del proyecto original prometido, de 9 millones de habitantes proyectados inicialmente para vivir allí. Ahora esperan apenas 300.000 habitantes para 2030. Pero incluso ese número reducido parece extremadamente optimista dado el estado actual de las obras. A finales de 2025, el proyecto parecía estar completamente suspendido y no se estaban realizando obras de construcción activas visibles. Los medios internacionales especializados describieron The Line como un probable fracaso total inevitable. Un análisis financiero independiente reveló manipulación deliberada de finanzas por la administración saudí para justificar costos disparados imposibles de sostener, con el estimado de estado final aumentando a imposibles 8,8 trillones de dólares totales. Eso es más de 25 veces el presupuesto anual completo de Arabia Saudí. Para ponerlo en contexto brutal y claro, los costos de construcción de rascacielos modernos rondan $1.000 por metro cúbico construido. The Line completa tiene aproximadamente 17.000 millones de metros cúbicos totales. Eso implica costos de construcción de aproximadamente 17 trillones de dólares solo en edificación. El PIB anual completo de Arabia Saudí es de aproximadamente $1 trillón. ¿Ves el problema masivo de financiamiento? Pero hay más problemas fundamentales que hicieron que este proyecto colapsara inevitablemente. Bloomberg Economics estimó que Arabia Saudí necesita un precio de $96 por barril de petróleo para simplemente balancear su presupuesto nacional anual y $113 por barril para pagar realmente los proyectos ambiciosos del príncipe heredero. En diciembre de 2025, el precio real del crudo saudí estaba en $55,60 por barril, muy por debajo de lo necesario para financiar megaproyectos, con precios del petróleo colapsados y déficits presupuestarios creciendo peligrosamente. El dinero para continuar simplemente no existía en las arcas. La inversión extranjera directa que Arabia Saudí esperaba recibir masivamente nunca llegó ni remotamente a los niveles proyectados optimistamente. Los inversores internacionales inteligentes vieron los números reales y se dieron cuenta que era financieramente imposible de completar. Y aquí viene el giro más irónico y revelador de todos. Arabia Saudí ahora pretende reutilizar el proyecto fallido, transformando la ciudad verde prometida en algo completamente diferente y más práctico, que es convirtiendo The Line en un gran centro de datos masivo y desarrollo de inteligencia artificial computacional. La ubicación costera junto al Mar Rojo es vista como ventaja mayor ahora, y la idea es que agua salada abundante podría usarse para enfriamiento industrial, mientras paneles solares masivos ayudarían a alimentarlo con energía. Ya ni siquiera pretenden públicamente que sea una ciudad para personas viviendo.
que será principalmente una granja gigantesca de servidores con vista privilegiada al Mar Rojo. Mientras el proyecto público se estancaba dejando lo que críticos llamaron hoyos gigantes inútiles en medio de la nada. Imágenes satelitales de 2025 revelaron algo absolutamente escandaloso. Los recursos de construcción y trabajadores fueron desviados exitosamente a un palacio real masivo, con 16 edificios lujosos y campo de golf privado completo. El príncipe se construyó su palacio personal mientras el proyecto que prometió al mundo entero se desmoronaba. Pero antes de continuar revelando más detalles impactantes sobre este fracaso, si este video te está abriendo los ojos sobre la realidad brutal detrás de los megaproyectos imposibles, dale like ahora y suscríbete al canal para más contenido que revela lo que realmente pasa detrás de los titulares. Ahora sigamos con más información. Se dice que llegaron a gastar aproximadamente el 20% de todo el acero disponible globalmente, para construir apenas el 1,5% del proyecto original prometido. Esa es la escala masiva del desperdicio de recursos. La situación internamente era terrible según reportes filtrados. La salida abrupta del CEO de largo plazo, Nazmi Al-Nasr, en noviembre de 2024, dejó un legado marcado por acusaciones graves de abuso laboral. Más de 21.000 trabajadores se estima que murieron o desaparecieron bajo Saudi Vision 2030, el programa masivo de urbanización, que incluye NEOM como su joya de la corona prometida. Organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron abuso repetido y sistemático de trabajadores migrantes en los megaproyectos saudíes. Estos trabajadores vulnerables, que pagaban tarifas de reclutamiento exorbitantes para llegar, tuvieron sus teléfonos móviles destruidos y documentos de inmigración confiscados ilegalmente. En 2021, la construcción ocasionó un programa horrible de desplazamiento forzado para miembros de la tribu Huwaitat que vivían allí ancestralmente. Personas que habían vivido en esas tierras durante generaciones completas fueron expulsadas violentamente sin compensación justa. Entonces, ¿qué opinan los expertos internacionales de este proyecto descabellado? Ahora que sabemos exactamente cómo terminó en 2026, no muchos expertos estuvieron de acuerdo en la viabilidad del proyecto desde el principio, especialmente con un calendario tan apretado e irreal como el propuesto. Antoni Vives, director de urbanismo de NEOM, declaró anteriormente a la CNBC con optimismo forzado: quiero ser claro, NEOM es una empresa compleja, audaz y muy ambiciosa, y desde luego no es fácil de realizar en absoluto. Pero estamos avanzando a buen ritmo, supuestamente, y es emocionante ver cómo se materializa nuestra visión gradualmente. Esa declaración ahora suena completamente hueca viendo el resultado final. Marshall Brown, profesor de arquitectura de la prestigiosa Universidad de Princeton, declaró a The Sun con escepticismo justificado: habría que lidiar con numerosos fenómenos físicos y ambientales complejos para conseguir el carácter increíblemente mínimo y singular. ¿Qué proponen los renders computarizados mostrados? Tenía completamente razón en su escepticismo fundamentado. La física básica y la economía siempre ganan eventualmente. Christian Cotes Ulriksen, profesor de Rice y experto reconocido en Oriente Próximo, explica que la cancelación y reducción masiva de proyectos como The Line indican claramente que el costo se volvió completamente insostenible, impulsado por menores ingresos petroleros y una inversión extranjera inferior. A su juicio profesional, Riad intenta simplemente ganar tiempo ahora, y no le sorprendería que no se construyera nada significativo antes de 2030. El Mundial de Fútbol de 2034 da margen para extender plazos indefinidamente. Arabia Saudí ha aplazado indefinidamente la celebración de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en Trojena, otro proyecto emblemático ahora igualmente afectado. Entonces, ¿qué lecciones cruciales podemos aprender de este fracaso épico de miles de millones? Primero, que no importa cuánto dinero petrolero tengas disponible, las leyes fundamentales de la física y la economía son completamente implacables. No puedes simplemente gastar tu salida de problemas fundamentales de ingeniería. Segundo, que los renders espectaculares y los trailers de ciencia ficción no construyen ciudades reales funcionales con habitantes.
Tercero, que cuando un proyecto parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es desde el principio. The Line prometía resolver simultáneamente todos los problemas urbanos. 0 emisiones, 0 coches, vida vertical perfecta para millones. Era una fantasía tecnológica desde el principio, y los expertos independientes lo sabían perfectamente. Cuarto, el costo humano de estos proyectos vanidosos es real y devastador. Miles de trabajadores muertos, tribus desplazadas violentamente, abusos documentados, todo para un proyecto que nunca tuvo posibilidades reales de completarse. En 2026, The Line se une a la lista de megaproyectos abandonados, como la Torre Jeddah paralizada o Dubai Creek Tower sin terminar. La diferencia es que The Line gastó muchísimo más dinero en fallar. 50.000 millones de dólares gastados hasta ahora. Dinero que podría haber transformado a Arabia Saudí de formas realistas. Podría haber financiado educación, salud, que es infraestructura real. En su lugar, tenemos hoyos en el desierto y un palacio real. Entonces, ¿qué te parece este desastre monumental de ingeniería? Ahora que conoces la verdad completa sobre The Line en 2026, ¿crees que Arabia Saudí debería haber escuchado a los expertos desde el principio? ¿O valió la pena intentarlo a pesar del costo masivo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te reveló información que no conocías sobre The Line, compártelo. Y gracias por ver y apoyar nuestro contenido que revela la verdad detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo qué pasa realmente con los megaproyectos del mundo.